En 2018, una ciudad con casi 4 millones de habitantes estuvo a punto de quedarse sin agua. No fue por causa de una guerra, tampoco un terremoto. Simplemente, un día, las autoridades pusieron una fecha en el calendario. La llamaron Día Cero. El día en el que los grifos dejarían de funcionar. El día en el que una ciudad moderna volvería, de golpe, a sobrevivir como hace siglos. La mayoría de sus habitantes no quisieron creerlo, pero el contador ya estaba en marcha. Y lo más inquietante es que esta ciudad no fue la primera, ni será la última. Hoy, en Tras el Espejo, la pregunta no es qué ocurrió allí. La pregunta es, ¿podría pasarnos a nosotros? Al principio, nadie entró en pánico. El agua continuaba saliendo del grifo. Los supermercados seguían abiertos. La ciudad funcionaba con normalidad. Tan solo había pequeños avisos. Carteles en los baños públicos pidiendo duchas más cortas. Noticias confusas sobre niveles bajos en los embalses. Y un nuevo hábito extraño. La gente empezaba a guardar botellas vacías. Poco después, llegaron las primeras restricciones. Se prohibía lavar coches, no se podían regar los jardines, las piscinas estaban vacías. Nada grave por el momento, o al menos eso parecía. Pero algo empezó a cambiar. Las duchas se cronometraban, los vecinos se vigilaban entre sí, y cada mañana, antes de salir de casa, cada ciudadano comprobaba el grifo, como si pudiera fallar en cualquier momento. Y entonces apareció un término nuevo en las noticias. Se trataba de una fecha, un día concreto en el que todo cambiaría. El problema es que esta historia no es única. En todo el planeta, el agua dulce representa menos del 3% de toda el agua existente. Y de esa pequeña fracción, solo una mínima parte está realmente disponible para el consumo humano. A día de hoy, más de 2.000 millones de personas ya viven con acceso limitado al agua. No estamos hablando de un futuro próximo, estamos hablando de ahora. La mayor parte no se consume en los hogares, ya que casi el 70% se utiliza en la agricultura y otra gran parte en la industria. Las ciudades solo ven el final del proceso. Por eso, cuando el nivel empezó a bajar drásticamente, la respuesta fue lógica. Ahorro, campañas públicas, límites diarios, tecnología más eficiente, plantas desalinizadoras, nuevas tuberías. Durante un tiempo, pareció funcionar. El consumo bajó, las cifras mejoraron, la fecha se movió un poco más adelante, pero el problema real seguía intacto, porque el agua no desaparecía solo por el consumo humano, desaparecía a causa de las condiciones climáticas. Las lluvias ya no llegaban cuando debían, los embalses no se recuperaban, y cada año seco borraba los avances del anterior. La colaboración ciudadana existía, pero no era suficiente, y entonces surgió la pregunta a la que nadie quería llegar: ¿y si esta vez no se puede evitar? Cuando el agua empieza a faltar de verdad, lo primero que se rompe no son los grifos. Se rompe la normalidad. El agua deja de ser un servicio y se convierte en una necesidad. Los hospitales reciben prioridad. Las escuelas ajustan sus horarios. Las fábricas dejan de funcionar. El resto espera. Las autoridades comienzan a hablar de orden, de control, de reparto justo. Pero el miedo no entiende de normas. Aparecen rumores, filas interminables, almacenamiento ilegal, mercados paralelos, vecinos que antes se saludaban. Empiezan a vigilarse, porque cuando el agua escasea, cada ducha se siente como un robo. En las calles se habla de inseguridad, de presencia policial, de puntos de distribución vigilados. Ya no se trata de prevención, se trata de supervivencia. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿cuánta agua queda? Es ¿quién decide quién la recibe? Llegados a este punto, la ciudad entiende algo demasiado tarde. El problema no es solo que el agua se acabe, es lo que ocurre justo antes de que eso pase. Lo inquietante es que esta historia no es nueva.
Se ha repetido a lo largo de la historia. Hace más de 1000 años, civilizaciones enteras dependían de sistemas hídricos complejos. Los mayas construyeron reservorios, canales y ciudades adaptadas al agua. Durante siglos funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Sequías prolongadas, cambios climáticos y sobreexplotación hicieron que ciudades enteras fueran abandonadas. No colapsaron en un día, se vaciaron lentamente. Lo mismo ocurrió en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en el suroeste de Norteamérica. Civilizaciones avanzadas, con conocimiento, organización y tecnología para su tiempo. El patrón es siempre el mismo. El agua sostiene la civilización, hasta que deja de hacerlo. La ciudad de la que estamos hablando es una ciudad real. Se trata de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde el día cero estuvo a solo semanas de llegar. Los grifos iban a cortarse, el agua pasaría a repartirse en puntos controlados. Pero por suerte, algo cambió el curso de esta historia. Gracias a la llegada de lluvias tardías y a las restricciones extremas, evitaron el colapso total. El día cero no llegó, al menos esa vez, porque lo ocurrido en Ciudad del Cabo no fue un accidente aislado. A día de hoy, más de una cuarta parte de la población mundial vive en países con estrés hídrico extremo. Ciudades como Chennai, Sao Paulo, Ciudad de México, Los Ángeles, ya han estado peligrosamente cerca de quedarse sin agua. Y Europa tampoco está a salvo. Durante los últimos años, España, Italia, Alemania y Francia han registrado sequías históricas que afectaron embalses y producción agrícola. Ríos emblemáticos como el Rin o el Ebro han alcanzado niveles mínimos, poniendo en jaque el suministro urbano e industrial. Según proyecciones estadísticas, para 2050 más de 5.000 millones de personas podrían vivir en zonas con escasez de agua. Ciudad del Cabo nos mostró algo inquietante. El día cero no es una profecía, es una posibilidad real. Y la mejor pregunta que podemos hacernos es esta. Cuando llegue a nuestra ciudad, ¿estaremos preparados? O peor aún, ¿sabremos reconocerlo a tiempo? Nos vemos en otra historia, tras el